El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la autorización para la contratación del Acuerdo Marco del Servicio de Transporte Escolar de Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 2016, 2017, 2017, 2018. Se trata de un procedimiento abierto con varias empresas, tramitado por el ente público extremeño de servicios complementarios dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la Administración regional. Y el importe de este acuerdo marco es de más de 80 millones de euros. La finalidad de esta licitación es que todo el alumnado de niveles postobligatorios puedan tener garantizado un acceso al transporte escolar gratuito en igualdad de condiciones, como así, por otro lado, garantiza la propia Ley de Educación de Extremadura, la LEX, aprobada por el consenso de las fuerzas políticas en la primera legislatura que gobernó Guillermo Fernández Vara. En consecuencia, y según las previsiones que establece la propia Consejería de Educación, se establecerán alrededor de 600 rutas, lo que exige la tramitación del correspondiente marco, del correspondiente procedimiento contractual que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno.